Buen día, compañeros y tutora. Bueno, esta es mi ponencia, el trabajo final de la materia de pensamiento social y sociológico latinoamericano. Voy a iniciar contándoles un poco sobre las diferentes corrientes sociológicas y un breve resumen de cada una y en qué consiste. La primera es la teoría de la dependencia. Uno de sus principales promotores es Roberto Pizarro. Está compuesta por diferentes puntos fundamentales. Les voy a nombrar algunos de ellos. eh, o cuáles son sus bases, ¿no? La primera es desarrollar una considerable demanda interna y efectiva en términos de mercados nacionales. La segunda es reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar mejores niveles de desarrollo nacional, especialmente porque este sector genera mayor valor agregado a los productos en comparación con el sector agrícola. El tercero es que incrementa los ingresos de los trabajadores como medio para generar mayor demanda agregada dentro de las condiciones del mercado nacional. Y por último, promueve un papel gubernamental más efectivo para reforzar las condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del país. Esto sería la teoría de la dependencia. Quiero seguir con la teoría estructuralista, relacionada también con el CEPAL, eh, que algunas de sus ventajas fueron que generaron un aumento de empleo local importante, lograron menor dependencia de los mercados extranjeros y de su volatilidad, y mejoraron los términos de intercambio y cómo eran sus procesos de intercambio, y incrementaron la producción estatal en sectores considerables, en algunos sectores clave. Tenemos la teoría del desarrollo y el subdesarrollo, promovida por Osvaldo Zunkel, Pedro Buscovic, Edgardo Lander y José Medina Chavarría, la cual hace parte de un proceso histórico global de desarrollo. Tanto desarrollo como subdesarrollo hacen parte del mismo fenómeno, históricamente simultáneos, dando como resultado la división entre países industriales avanzados, ricos o centros, y países subdesarrollados, atrasados, pobres o periféricos o atrasados socioeconómicamente. Tenemos la famosa teoría de la liberación, encabezada por Enrique Dussel y Walter Mignolo. Walter Mignolo también aparecerá en otra de nuestras teorías. La teoría de la liberación dice que América tiene la capacidad de reconocer su ética y juzgar su propio ser aceptando la necesidad del otro. Los pueblos latinoamericanos muestran una reacción hacia la liberación, hacia una resistencia cultural contra la globalización y la exclusión de las que habla Dussel, abriendo un espacio para un pluralismo ético y cultural y religioso que marca un cambio con respecto a lo que fueron los años 70. Después viene la teoría de la decolonización del poder, quien en la cabeza de Néstor Maldonado Torres, vuelve acá, por eso les decía Walter Mignolo, y también es un gran aportante a nivel quijano, la cual denuncia y critica la denuncia y la crítica, perdón, la tienen como un punto de partida para construir un conocimiento propio de otro al eurocentrismo. La descolonización epistemológica funciona para oponerse a la hibridez de que es la portadora conciencia humana en la producción de un pensamiento local, impactando por dueños globales y predeterminadamente universales. Y tenemos ahora la teoría de la revolución, obviamente encabezada por el Che Guevara, por Marta Harnecke, por Juan Antonio Mela y por Juan Carlos Mariátegui, eh, las cuales fueron el disparador que marcaron la historia latinoamericana. La historia latinoamericana, una de ellas pues obviamente fue la Revolución Mexicana, después viene la Revolución Boliviana, la Revolución cubana y en 1959 la nicaragüense. Esto logra que América Latina despierte esta crisis estructural de la economía, de todas las contradicciones socioculturales, político-culturales, político-sociales, y que la unión del proletariado con los campesinos logre luchar pues, contra este sistema burgués, el cual pues, todos conocemos. Para resumir todas estas corrientes sociológicas, quiero contar qué importancia tiene
en la actualidad cada uno de los autores que hablamos, cada una de estas corrientes sociológicas, en la cotidianidad, en el pensamiento colectivo de funcionar integralmente como sociedad, ya que pues debemos trabajar en escapar de esta maldición que recorre pues nuestro legado en América Latina, ya que hemos estado constantemente en un criterio de inferioridad, de que somos pueblos sin historias, de que vinieron a robarnos lo que teníamos, de que somos estados sin nación, de que la modernización eh, no la hemos podido adaptar porque tenemos rechazo propio hacia lo que somos. Queremos siempre, por eso mismo queremos siempre imitar y siendo siempre la calcomanía de otras experiencias, de otros recorridos históricos, de otros legados culturales, en una razón extraviada por la inconformidad de la colonia. Por eso es necesario reabrir el estudio de las escuelas, es necesario reabrir el estudio de las corrientes de pensamiento social latinoamericano y pensar en las rupturas que pasaron, en las rupturas en las formas de actuar y de pensar en cómo se debe articular en los nuevos principios de explicación de historia, pensar en cómo se debe proponer otra lectura para enfrentar nuevos retos y resolver quejas y viejas preguntas sobre nuestro legado histórico. También tenemos un compromiso como sociólogos en formación de preguntarnos constantemente el sentido de las cosas. Tenemos que introducirnos en la lucha por prohibirnos ser callados, por formar pueblos que sepan escuchar, que aprendan a luchar democráticamente por sus derechos, ya que no queremos seguir viviendo en una patria que pues solo oye y replica lo que alguien más dice. Tenemos la responsabilidad de generar nuevos métodos y nuevas alternativas para formar a la sociedad en cuanto a la propiedad, en cuanto al amor por sus tierras, en cuanto al amor por su historia y en cuanto al respeto por su legado. Y entender que la vida social es un campo de estudio constante, tan interesante como cualquier otro, tan interesante como cualquier otro estudio, y es fundamental, y que esas preguntas infinitas que tenemos que responder tienen que ser un esfuerzo constante y diario para intentar comprenderlo mejor, para poder responderlas y para asimismo poder interesarnos en aportar más a nuestro país. Las transformaciones que tenemos constantemente de norte público y político mundial en el comercio, obviamente la velocidad y la decadencia de nuestro clima, pues, o sea, los grandes cambios climáticos que se están presenciando. Esto agranda obviamente las distancias que nos separan de las grandes potencias mundiales, de los países avanzados, y eso genera que haya nuevas brechas socioculturales, sociopolíticas, pero esto hace que tomemos conciencia de los nuevos problemas que está pasando, como es el medio ambiente, y a tener reivindicaciones sociales, haciendo más rica y compleja pues toda la agenda de políticas públicas. Entonces nos obliga a echar miradas también sobre nuestros fenómenos, sobre cómo son los fenómenos de subdesarrollo en Latinoamérica, eh, y cuáles fueron los cambios a fondo después de la segunda, pues en la posguerra en la cual nos encontramos y que el estructuralismo ayudó en gran parte a comprender y a enfrentar todas estas inquietudes, todas estas dudas y todos estos vacíos históricos y sociales que tenemos. En el trabajo nos piden que en este último trabajo pues nos piden que respondamos 3 preguntas. Voy a empezar con la primera. La primera es: ¿cuáles son los nuevos escenarios que se evidencian en la sociología latinoamericana con relación a la explicación de las realidades propias de la región? ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene en la comprensión de complejidades en nuestras sociedades? Sabemos que estamos en un momento difícil de sociedad, que ya tenemos una crisis de muchos años económica y financiera que pues no está próxima a irse, no está próxima a solucionarse, que millones de personas día a día pierden sus casas, que millones de personas cada día su vida es más precaria, cada día tenemos sociedades que no tienen cómo abastecerse y que los vestigios del estado de bienestar están desapareciendo, el estado no está brindando bienestar a la sociedad y que el empleo parece como un sueño lejano, que parece una utopía, que las personas puedan tener un empleo seguro,
que puedan tener un trabajo digno, y en algunos países intentan descargar los costos de las crisis sobre otros, y la inestabilidad de las monedas no, pues no deja de intensificarse. Y como si eso no bastara, renacen las actitudes de guerra por todas estas inconformidades, y eso genera pues obviamente una crisis global, una crisis sistemática, una crisis civilizatoria que coloca a prueba todos los esquemas de integración, ya sea regionales o subregionales. ¿Por qué? Toda esta estabilidad de moneda, social, moral, de falta de integración, hace que haya una crisis en diferentes ámbitos y que la gente se ponga a prueba con los esquemas de integración que no están existiendo y que no se han aplicado y que jamás tampoco se han enseñado en las diferentes instituciones y que no está claro para muchas personas en la sociedad. Entonces pareciera haber consenso en que estamos enfrentando nuevos escenarios que nos obliga a repensar los objetivos y las formas de integración, y también tendría que existir un consenso en la nueva integración que no puede reducirse solo a la economía o solo a la tecnología o solo al cambio climático, sino a una integración nutritiva, por decirlo así, de cualquiera que sean los ámbitos que conforman la sociedad. Así que requerimos hoy mismo de una integración autónoma, creativa y abierta para la participación ciudadana, ya que si hay participación ciudadana desde lo micro hasta lo macro, vamos a poder tener una interacción de los requerimientos, de entender cómo funcionamos y cuáles son nuestros esquemas, cuáles son nuestros escudos y cuáles son nuestras debilidades para poder confrontar o tener vías de acción o tener vías de poder hablarle al Estado de qué es lo que necesitamos y qué es lo que no está funcionando en nuestros entornos más cercanos. La segunda pregunta es: ¿cuál es la relación que tiene la crisis de la modernidad y la lógica binaria del colonialismo con la emergencia de nuevas formas teóricas de entender el poder y la política? ¿Cuál es la relación con la emergencia de los nuevos movimientos sociales? Bueno, la modernidad ha sido escrita por sus promotores como la cultura más avanzada del capitalismo, en tanto que asume en la historia como un progreso continuo con la expectativa de construir cada vez un mundo radicalmente desconocido respecto al pasado, y en el esfuerzo por lograr la expansión de la economía del mercado, la tecnologización masiva de la vida cotidiana y la implantación de la democracia electoral en todo el mundo. Se supone que esto tendría que ser la modernidad, ¿no? Se supone que la modernidad tendría que ser parte de una implantación de democracia electoral en todo el mundo. Tenemos democracia, tenemos elecciones, pero no sé si esas dos palabras se están logrando, ¿verdad? Democracia electoral. Y pues a diferencia entre el enfoque liberal o progresista de izquierda y la teoría postcolonial, es que en los primeros esperan que la expansión de la modernidad termine por superar el pasado cultural, y la segunda retrotrae las expectativas de futuro como si tuviera un lazo necesario en las continuidades del pasado, de modo que el presente histórico termina por extenderse, reactualizando lo que se suponía ya superado por el empuje transformador de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que no hemos podido... creemos que lo que teníamos ya fue una lectura radical y que necesitamos continuar aferrándonos a cosas de la actualidad sin entender que el pasado es lo que se reactualiza y lo que se supone que es el empuje transformador de la modernidad, que eso es lo que no hemos podido entender. Y tenemos que problematizar la relación temporal con el pasado en perspectiva postcolonial. No solo implica revisar la forma de cómo se entiende la conquista de América, sino reinterpretar la historia moderna de Latinoamérica desde la diferencia colonial. Si se acepta que según la colonialidad es indisociable de la modernidad, habría que revisar el canon de época según los periodos prehispánicos de conquista, de colonia, independencia, república, estados-nación modernos, básicamente porque no hay un consenso entre los periodos precisos que comprende la modernidad, ni sobre sus comienzos, ni sobre su final, ni sobre las variaciones que podría producir una incertidumbre en las epocalizaciones al uso. Por lo tanto, una salida intermedia es seguir describiendo a las sociedades a partir de procesos de subjetivación, que en nuestro caso podrían asumir la complejidad de tiempos, sí que esto afecte lo fundamental. Estamos hablando de trabajos de relectura, de crítica histórica,
que vienen a darnos a entender cuáles fueron nuestros poderes ideológicos, cuáles fueron el discurso dominante que nos quitaron, cuál fue la supuesta función del colonialismo para el progreso de las sociedades, cuál fue la supuesta función del colonialismo para el progreso de las sociedades. Eh, que eso es algo que tenemos que preguntarnos, cuál fue lo útil que tenemos de que estas personas vinieran a quitarnos todo, a que nos dejaran impotentes, a que nos quitaran nuestros cánones en cualquier sentido moral, político, eh, cuál es la supuesta función del colonialismo para nuestro progreso. Esto nos señalan de manera contundente que el colonialismo europeo moderno no había dejado legados positivos. Esto nos hace replantearnos y tener claro que el colonialismo europeo moderno no dejó legados positivos importantes en las sociedades donde se impuso su estructura de dominación, porque sublevó, estigmatizó y pisoteó todo nuestro legado sociocultural en América Latina. La última pregunta: ¿cómo el profundizar en el conocimiento de pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestras propias realidades? Sabemos que el sistema en el cual estamos actualmente no ofrece soluciones viables ni al deterioro del ambiente, ni al deterioro de la pobreza, ni al deterioro de la falta de educación, ni el deterioro de la estructura de educación en la cual estamos, porque todo es esquemático y todo no lo quieren no lo quieren dar plano. El problema de la agresión a la naturaleza, el problema del comportamiento de humano en sí mismo, del egocentrismo, de la falta de compasión en la cual nos encontramos. Eh, el problema ambiental, pues obviamente que es histórico y irremediable, que es inevitable debido al crecimiento ilimitado y desordenado de la industria que solo busca rentabilidad, que solo busca dinero y que nunca piensa o pocas veces piensa, o algunas industrias muy escasas buscan un bienestar preponderante para la sociedad y no solo para su rentabilidad. Por lo tanto, desde nuestra realidad tenemos que generar constantemente conductas prosociales. Vuelvo al tema, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro entorno más cercano, implantando pues la integración para poder cambiar nuestras propias realidades y la de los demás, obviamente progresivamente. Espero que les haya gustado. Adjunto en mi trabajo escrito todas mis referencias bibliográficas y todas mis referencias fotográficas. Muchas gracias por esta materia, la verdad que aprendí mucho, me fue muy útil y estoy muy contenta con todo el contenido que tomé en este semestre. Me es un gusto y muchas gracias, profesora Camila, por su interacción y por todos los temas que nos brindó y los aportes. Gracias.